tengan cuidado de hacer sus buenas obras en público solamente para que los vea la gente. De lo contrario, no serán recompensados por su Padre del cielo. Cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta por delante, como lo hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para que los alabe la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. De ser de ese modo, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, que les gusta rezar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para exhibirse delante de la gente. Yo les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que desfiguran la cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya recibieron su paga. Cuando tú ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, de modo que tu ayuno no lo vea la gente, sino tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Queridos hermanos, soy Padre Martín Solórzano de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Quiero compartir con ustedes esta breve reflexión que nos ayude en este tiempo de Cuaresma que estamos iniciando. ¿Qué significa la Cuaresma? ¿Qué es la Cuaresma? ¿En qué nos ayuda esta Cuaresma? Se trata de 40 días que la Iglesia nos ofrece como preparación para celebrar los misterios de nuestra salvación. Celebramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo los acontecimientos de nuestra salvación, desde su encarnación, su enseñanza, su propia persona, y concluyendo con este misterio de su pasión, muerte y resurrección que celebramos en la Pascua. Pues la Cuaresma es precisamente la preparación a celebrar con mayor dignidad y por lo tanto con un mayor provecho esos acontecimientos salvíficos. El ambiente, el tono de este tiempo cuaresmal es de penitencia. Como vamos a celebrar la pasión, la muerte de Cristo, que fueron estos acontecimientos que nos trajeron el perdón de nuestros pecados, conviene recordar y tomar conciencia precisamente de esa fragilidad nuestra, podríamos decir de esa responsabilidad nuestra que recae sobre la persona de Cristo y que Él ofrece su vida, ofrece su persona, ofrece su cuerpo para saldar esa deuda del pecado. Por lo tanto, al reconocer esa gran bondad, ese grande amor y esa gran misericordia, pues la liturgia nos invita a vivir esta preparación en ese sentido penitencial. ¿Cuál es la base histórica, podríamos decir, de la Cuaresma? La misma experiencia del pueblo de Israel. Recordamos, por ejemplo, los 400 años que estuvo el pueblo
en Egipto, donde pues fueron esclavizados, donde fueron forzados a trabajos difíciles. Recordamos también los 40 años que estuvo el pueblo en el desierto, desde su salida de Egipto hasta la conquista de la tierra prometida, esos 40 años de itinerario, de camino durante el desierto o en el desierto. Tenemos también la misma experiencia de Moisés, los 40 días que estuvo en el Sinaí, en esa preparación para recibir las tablas de la ley, para promulgar esa ley al pueblo. Podemos también recordar los 40 días de Elías cuando va huyendo de Jezabel, y de una forma muy esencial también los 40 días de Jesús en el desierto, preparándose para su ministerio, para su misión. Por lo tanto, en Israel y lo mismo en la iglesia que recibe toda esta tradición de Israel, se le fue dando una simbología muy especial a ese número de 40 como un significado de cambio, de transformación. Para ellos también el número 40 o 40 años significaba el cambio de una generación a otra y por lo tanto, pues una transformación. Los 40 años en el desierto fueron igualmente un momento de cambio, un momento de transformación, pero de manera singular, un momento de preparación para poder entrar en esa tierra que Dios les había prometido. Ciertamente, en la preparación hay muchas dificultades que se tienen que vencer, a lo que podemos llamar tentaciones. Experimentó la tentación el pueblo estando en Egipto en esos 400 años. Experimenta la tentación Moisés cuando está en espera. Experimenta la tentación el mismo pueblo de Israel en esos 40 años en el desierto. Experimentó la tentación el mismo Jesús en sus 40 días de preparación a su ministerio. Entonces, la prueba, la dificultad, la tentación es parte de esa preparación, pero ahí tenemos el ejemplo propio de Jesús de cómo ir caminando, cómo ir avanzando, cómo ir venciendo para que este tiempo de preparación se convierta en un itinerario y nos permita ir preparando nuestra vida mejor para celebrar con mayor provecho esos acontecimientos salvíficos. ¿Cómo inicia esta preparación ya en el ámbito cristiano? Sobre todo estaba relacionada esta preparación para el periodo catecumenal. En los primeros años de la iglesia vemos algunas experiencias, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo y hay una predicación de los apóstoles, se menciona una conversión masiva. También hay otros pasajes, por ejemplo, Hechos capítulo 16, cuando Pablo predica con aquel carcelero, hay una conversión familiar y por lo tanto el bautismo, pero posteriormente a recibir ese bautismo, había una catequesis. Probablemente en los primeros años se daba el bautismo a raíz de una predicación, a raíz del querigma que era anunciado a ellos en base a una aceptación de Cristo como su Señor, como su Salvador.
Pero posteriormente había una catequesis para profundizar precisamente en aquella enseñanza que habían recibido inicial. Ya de alguna manera, aquel documento llamado la Didaje de los apóstoles, o sea, la enseñanza de los apóstoles, que probablemente sea de los primeros años del siglo segundo, ya se va estructurando un poquito toda esa catequesis, toda la vida sacramental. Entonces, poco a poco se va dando una organización en estas actividades también formativas. Con los años se fue dando mayor importancia al aspecto formativo y se consideró como darlo previo a recibir los sacramentos, que eran los sacramentos ya de iniciación, recibiendo el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Entonces, si bien en los primeros años se da el bautismo a través de la aceptación de Cristo y posteriormente una catequesis para profundizar, con el tiempo se ve adecuado dar primero la catequesis en lo que se llama el catecumenado para que en la fiesta de la Pascua se reciban los sacramentos de iniciación. Este catecumenado duraba alrededor de unos 3 años de formación, de catequesis, y ya poco a poco se fue dando una preparación más específica un poco antes de esa Pascua donde se iban a recibir los sacramentos. Y es ahí donde se comienza a emplear los días de los 40 días como una preparación específica para estos sacramentos de la iniciación. Entonces son para profundizar. Posteriormente, ya cuando pues eran bautizados, la cuaresma comienza también a tener un sentido de preparación a una renovación bautismal. Ya no recibirla solamente los catecúmenos o los que iban a recibir los sacramentos de iniciación, sino ya participar de ella todos los cristianos, para que igual en la Pascua renovemos nuestras promesas bautismales, renovemos nuestra pertenencia a Cristo, nuestra pertenencia a Dios. Así que la cuaresma es fundamentalmente una preparación mediante la liturgia, mediante ciertas prácticas, para que podamos con mayor devoción, con mayor conciencia, con mejores frutos, celebrar esos acontecimientos salvíficos de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿En qué fecha se celebra la Pascua y por lo tanto en qué fecha es la Cuaresma? No es una fecha estable, inamovible, no. La Pascua sigue el calendario lunar. Por lo tanto, la Pascua se celebra el primer domingo de la primera luna nueva de primavera. Entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? La primavera, cuando inicie la primavera. De ahí la primera luna nueva, luna llena, perdón, y de ahí el primer domingo. Ahí se celebra la Pascua. Entonces, de ese domingo depende, de ahí se va para atrás a contar los 40 días y entonces comenzar ahí establecer el miércoles de ceniza. Así que no tiene una fecha fija, sino que depende del calendario lunar y por lo tanto siempre es movible. ¿Cómo se inicia esta preparación? Con la celebración del miércoles de ceniza. ¿Qué significa esto del miércoles de ceniza? Pues al contar 40 días anteriores a ese domingo de Pascua,
pues entonces siempre cae en un miércoles, donde se inicia la cuaresma. Se le llama de ceniza por el rito que celebramos en la Iglesia Católica de imponer ceniza en la cabeza o en la frente de los fieles para recordar precisamente dos aspectos: nuestra fragilidad humana, nuestra pequeñez, retomando aquellas palabras del libro del Génesis: polvo eres y al polvo volverás. Entonces nosotros recordamos también esta fragilidad humana al colocarnos esa ceniza en la frente o en la cabeza, nuestra propia fragilidad, para ir tomando conciencia de nuestra vida cristiana, de nuestra relación con Dios. Y otro elemento importante que tiene esta recepción de la ceniza está precisamente en la línea de la conversión. También se nos pueden decir aquellas palabras: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Palabras con las que inicia la predicación propiamente de Cristo, para reafirmar este ambiente penitencial que va a tener siempre la cuaresma. Así que con este rito nosotros iniciamos la preparación. Y las lecturas que leemos en este día miércoles de ceniza nos van a marcar la pauta y de alguna manera las prácticas que la iglesia nos recomienda como preparación durante esta cuaresma. ¿Cuáles son esas prácticas? Están mencionadas en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del 1 al 6 y del 16 en adelante, que hemos leído al inicio de este tema. La oración, el ayuno y la limosna son prácticas que igualmente ya vienen desde el Antiguo Testamento. En épocas difíciles, en situaciones complicadas, cuando el pueblo iba tomando también conciencia de su pecado, de su fragilidad, cuando quería invocar la misericordia, la gracia de Dios, pues se valía de estas prácticas religiosas: la oración, el ayuno y la limosna. ¿Cuál es la advertencia, o podríamos decir, cuál es la novedad que nos da Cristo al retomar estas prácticas? Primero, la autenticidad. Dice San Mateo que nuestras prácticas, o sea, retomando la palabra de Jesús, que nuestras prácticas religiosas no sean externas, que no sean solamente para buscar el beneficio personal, el reconocimiento de los demás, para ser vistos por los demás, dice Mateo, ser alabados, ser reconocidos. No des limosna anunciándolo con trompetas. No hagas oración de pie en las sinagogas o en la esquina de la plaza buscando que la gente te vea. No des limosna, no ayunes poniendo cara triste, que la gente vea que estás ayunando. Estás buscando que la gente diga qué religioso es. Míralo, qué santo, míralo cómo ora, míralo, está ayunando, este sí cumple, este sí es un auténtico. No, 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 no busques que la gente te aplauda, no busques el reconocimiento. Dice Jesús: ya no tendrías ningún mérito para con Dios, ya no esperarías nada de parte de Dios, ya tienes tu paga con la alabanza humana, con el reconocimiento de los demás. La conversión es desde el interior. En la primera lectura del miércoles de ceniza, tomada de Joel, ahí nos dice el profeta: rasguen su corazón, no sus vestidos.
un signo de cierta indignación o reconocimiento del pecado era romper los vestidos. Pero dice Joel, de nada te sirve una acción externa, que se rasgue tu corazón, es decir, que tu corazón se quebrante, que sea un corazón contrito. Ese es un verdadero arrepentimiento, experimentar el dolor por haber faltado a Dios, por haber sido ingrato para con Dios, por haber olvidado mi oración, mi relación con Él, por haber ofendido a la persona con la que vivo o aquella con la que trabajo, con los que me rodean, por haber faltado a la caridad con alguien, que sienta, experimente el dolor. Ese es romper el corazón, quebrantar el corazón, pero que sienta de verdad ese dolor. Y también esta autenticidad, pues nos la presenta San Mateo cuando nos dice, cuando ayunes, no pongas cara triste, pon una cara alegre, perfúmate. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, no andes publicando. Cuando hagas oración, no busques ser visto por los demás. Que lo sepa Dios, que lo vea Él, que lo hagas por amor a Él, que lo hagas para agradarle más a Él. Recordando aquel joven que se acercó una vez a Jesús, Maestro, ¿qué debo hacer para yo ganarme la vida eterna? ¿Ven? Ciertamente es bueno tratar de ganar la vida eterna o entrar, pero hubiera sido mucho mejor, Maestro, yo, ¿qué puedo hacer para agradar a Dios? ¿Qué puedo hacer para amar más a Dios? Para hacer lo que Él quiere de mí. Esta es la autenticidad de las obras cristianas o de las obras religiosas o de los actos de piedad. Tratar de buscar el sentido que tiene cada una de estas acciones. ¿Para qué nos ayuda a nosotros el ayuno? No solamente el ayuno en el sentido de abstenerme de un alimento, no comer en la mañana, sino solamente un té con un pan, en la noche igual, a mediodía una comida normal. No solamente este tipo de ayuno, sino el ayuno encierra todo tipo de sacrificio, todo lo que implique cierto o esfuerzo o lo que signifique un sacrificio para mí. Quizá abstenerme de algo que me agrada, una comida, abstenerme de un descanso que favorece mi cuerpo, de algo placentero para mí, de una fruta que me encanta, no sé, de una salida a una diversión, de la playa o de la piscina o no sé, cualquier actividad, cualquier cosa que agrada a mi cuerpo o que me hace sentir bien, que etcétera, eso que yo pueda renunciar, que pueda abstenerme, ¿para qué? Para ir aprendiendo a dominar mi voluntad, lo que yo quiero, e ir aprendiendo a que se haga la voluntad de Dios. Esa es una auténtica práctica del ayuno, de la abstinencia. Aprender a dominar mi propia voluntad, no hacer caso siempre a lo que yo quiero para poder descubrir y poder hacer la voluntad de Dios, para poder hacer lo que Él quiere. Y ahí entra otro aspecto que igual me conecta con la caridad. Si yo me abstengo de comer algo o de hacer algo, esto me puede traer cierta ganancia económica porque no gasto en esto. Entonces, ¿qué hago? Puedo compartir, puedo ayudar. Y la limosna igualmente no se trata solo de dar una moneda al pobre que está ahí o un pan a aquel que no ha comido. Ciertamente, esto hay que hacerlo y se puede, pero no es solamente esto.
La limosna abarca todo el sentido de caridad, todo el sentido de donación. Y precisamente la cuaresma es para prepararnos a celebrar esta entrega total de Jesús, que no vino a ser servido, sino a servir, a ser comprendido, sino a comprender. Retomando un poquito esa oración de San Francisco. Ahí está el sentido auténtico de la caridad, de la donación. Estar disponible para ayudar, ya sea con algo económico, ya sea con algo material, ya sea con mi tiempo, ya sea con mi dedicación, pero hacerme prójimo, hacerme cercano de aquel que necesita, estar al servicio, a la disposición. Entonces, ahí está ese segundo elemento de la limosna o la caridad. Y luego la oración. La oración también me conecta con el ayuno en el sentido de que la oración me dispone para conocer la voluntad de Dios y tratar de hacer esa voluntad suya. Muchas veces nosotros convertimos la oración en cierta orientación que damos a nuestras palabras, tratando de convencer a Dios de que haga lo que yo le pido, lo que yo le digo. Hazme aquí, dame acá, hazme esto, dame lo otro. Ya tenemos como una lista de lo que Dios tiene que hacer por mí. La oración, ciertamente, y cuando es de súplica, pues le presentamos a Dios nuestras necesidades y queremos que Él nos las socorra. Pero se trata sobre todo de decirle que se haga tu voluntad. Yo creo esto, yo siento que necesito esto, pienso que esto es lo más adecuado, pero tú, Señor, lo sabes todo y tú sabes si me conviene esto o no, en qué momento o no, etcétera. Entonces, tratar de que nuestra oración se convierta en un momento de confianza, de entrega también, pero ir dejando que Dios sea el que nos hable, Dios sea el que nos conduzca. Entonces, aparte de la oración, de los sacrificios, de la caridad, se pueden hacer tantas otras obras, pero lo que se nos pide es que haya autenticidad, que busquemos realmente no solamente quedar bien o no solamente presentarnos como religiosos ante los demás o callar cierta conciencia, no, que realmente nos lleven a agradar más a Dios, a tratar de ser más justos, a tratar de colaborar más para el bien común, para poder seguir, poder imitar. Podemos ir detrás de Jesús o somos invitados a esto. Y lo que más Jesús nos va a pedir es estar con Él, estar con Él. Cuando Él anuncia a los apóstoles que va a Jerusalén y allá va a ser rechazado, va a ser maltratado, etcétera, etcétera, Él de alguna manera está invitando, está pidiendo que estos amigos o estos más cercanos puedan estar con Él. Y esta es una de las maneras de estar con Jesús en estos misterios de salvación. También hay otro momento de advertencia muy importante en la segunda lectura que nos presenta la liturgia en este miércoles de ceniza. La segunda carta a los Corintios. Hoy es el tiempo oportuno, el tiempo de salvación. Hay en el griego en el que se escribe el Nuevo Testamento, hay dos palabras para referirse al tiempo. El cronos, es decir, la cronología, se refiere al tiempo normal, el tiempo cronológico, valga la redundancia, el año, el mes, el día, la hora, etcétera. Pero hay otra palabra que también se traduce como tiempo, y es el kairos. Y esto es conocido en el Nuevo Testamento como el tiempo de Dios, el tiempo oportuno. Y esto es lo que dice Pablo a los Corintios. Este es un momento especial, este es un tiempo oportuno. Reconoce
que este año litúrgico y precisamente este tiempo cuaresmal es un tiempo de gracia, es un tiempo oportuno que el Señor nos está ofreciendo a través de la iglesia y de la liturgia para ir creciendo más en nuestro amor a Dios, al prójimo, en nuestra autenticidad de la vida cristiana, de la vida religiosa, y que vayamos obteniendo pues más frutos de esa vida religiosa que vamos llevando. Se nos invita propiamente a no descuidar este tiempo. Y va a decir también Pablo a los Corintios, no echen en saco roto esta gracia. No echen en saco roto esta oportunidad. Entonces, es momento para hacer una toma de conciencia y disponernos y aprovechar realmente esta oportunidad que tenemos. Y una frase también importante que se nos recuerda en esta lectura, déjense reconciliar con Dios. Es una obra que Dios va haciendo y quiere ir haciendo en nosotros. Por eso, un poco de más docilidad en la oración, en nuestra vida, para que sea Dios el que nos vaya guiando, acompañando. Yo les sugiero, queridos hermanos, que nos vayamos dejando conducir en este itinerario por la liturgia. Muy interesante la liturgia que se nos va presentando a nosotros en este tiempo cuaresmal. El primero y segundo domingo de la cuaresma, las lecturas son las mismas, aunque en diferente evangelio. El primer domingo de la cuaresma siempre leemos el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto, precisamente para enseñarnos a partir de Jesús cómo caminar en esta cuaresma, cómo vencer las dificultades, tentaciones. Si bien en el ciclo A se leen desde San Mateo, en el ciclo B en San Marcos y en el ciclo C, que estamos ahora este año en el ciclo C, se leen desde San Lucas, pero el mismo pasaje de las tentaciones. El segundo domingo de la cuaresma se lee el pasaje de la transfiguración, con el sentido de dar ánimo al caminar de los apóstoles. Cuando escuchamos que allá en Jerusalén las costas van a ser difíciles, que hay desprecio, que hay rechazo, que hay, no sé, tantas dificultades, hasta muerte, como que da miedo seguir el camino, ir detrás de Jesús. Entonces, a los apóstoles se les concede esta experiencia de poder contemplar a Jesús transfigurado en su rostro y experimentar una paz, una gracia especial de presencia divina, presencia de Dios, que hasta Pedro va a decir que a gusto es estar aquí, como que no ir allá al dolor, al sufrimiento. Pero esto se les concede experimentar para que recuerden que para llegar a la Pascua, para llegar a la resurrección, para llegar a esta paz definitiva, hay que pasar primero por la cruz. Es necesario, se va a escuchar constantemente en esos anuncios de la pasión, es necesario, no en el sentido de una predeterminación, un poquito en el sentido calvinista, no, no nada de eso. Es necesario en el sentido de que el pecado trae sus consecuencias. El pecado necesita ser saldado. Y es Jesús quien va a asumir en sí mismo toda esa humanidad y todo el pecado de la humanidad. Pues como el pecado debe ser saldado, es necesario que sea saldado, Jesús lo asume y por lo tanto se hace necesario para poder saldar, poder pagar, poder liberar. Y entonces no hay que tener miedo. La cruz es solamente el camino, solamente el instrumento, solamente el medio
pero después de la cruz viene la resurrección, viene la gloria. Por eso, el segundo domingo de la Cuaresma, pues se nos presenta precisamente el texto de la transfiguración del Señor. Luego, el tercer, cuarto y quinto domingo de la Cuaresma son catequesis que se van dando, y ahí sí cambian las lecturas en cada ciclo. Por ejemplo, en el ciclo A, que se lea San Mateo, tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma son preparaciones bautismales, una catequesis bautismal. Si vamos en la Pascua a renovar nuestro bautismo, pues entonces hay que ir recibiendo esas catequesis bautismales del agua, de la luz. En el ciclo B, tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma, son catequesis para comprender la teología o el sentido religioso que tiene la cruz. ¿Por qué es necesario que el Hijo del Hombre padezca? ¿Cuál es el sentido de la cruz? ¿Por qué ese es como ese grano de trigo que tiene que ser destruido, que tiene que ser sepultado, si no, no produce fruto? O sea, acontecimientos salvíficos con su explicación teológica. Y el tercer ciclo, el ciclo C, que se lee San Lucas, el tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma, son catequesis sobre la conversión. Un aspecto importante que vamos meditando en este ambiente cuaresmal. Por lo tanto, el ciclo C es más penitencial, es más de meditación de conversión, y los pasajes precisamente son de la conversión. La adúltera, el hijo pródigo, etcétera, pasajes que nos van ayudando a profundizar en nuestra vuelta a Dios, nuestra conversión, nuestro amor a Dios. ¿Qué recomendaciones se pueden dar para que vivamos mejor nuestra preparación cuaresmal? Primero, tener una lista en proyecto de todas esas prácticas religiosas que nosotros querramos ir haciendo, no solamente porque se me imponen de una comunidad o de mi parroquia o lo que sea, sino que realmente yo las pueda asumir y diga, yo quiero hacer estas prácticas. Entonces, tener esa listita, qué día o etcétera, hacer estas prácticas. Es oportuno que en este tiempo de Cuaresma busquemos algún retiro espiritual o algunos ejercicios espirituales, de ser posible 2, 3 días, donde le demos más tiempo a ver nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, donde nos pongamos más en oración, pero buscar un retiro, buscar un momento especial para estar con Dios en este tiempo cuaresmal. Más dedicación a la lectura de la palabra, ya sea que me ponga a leer los profetas que de alguna manera nos van guiando también en la preparación, ya sea que todos los días le dé un espacio a meditar las lecturas litúrgicas del día, pero que yo realmente en este tiempo me acerque un poco más a la lectura meditativa de la palabra. Hacer un acto penitencial, ya sea dentro del retiro, los ejercicios o algún otro momento, un acto penitencial donde realmente pueda hacer un buen examen de conciencia, no solamente de hace un mes que me confesé, ¿qué he hecho de allí para acá? O mis pecados más comunes son este y este y este. No, 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 no se trata de esto. Es un examen de conciencia más general. ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Cuáles son las situaciones más difíciles por las que he pasado, que quizá me han apartado más de Dios o me han traído conflictos con los demás? ¿Qué situaciones hay en mi vida que a lo mejor hasta me marcaron una herida espiritual o una herida moral o lo que sea? Situaciones que me dañaron realmente y de las que tengo constantemente que pedirle perdón a Dios.
no porque ya las confesé y ya se me perdonaron ahí, no, o sea, podemos seguirlas confesando para ir sanando mucho más. Ya se nos han perdonado desde el momento que las confesamos y hubo un arrepentimiento, ya quedó perdonado, pero la sanación es un proceso y podemos ir creciendo en esa humildad. Entonces, se recomienda que podamos hacer un examen de conciencia general y que lo podamos expresar también en un acto penitencial. Acérquense, busquen un sacerdote, busquen un retiro, busquen alguna situación semejante para hacer una buena confesión. Y algunas cuestiones más de actitudes espirituales o interiores, pedirle mucho a Dios el deseo de la conversión. Estamos llamados a la santidad y las conversiones constantes, frecuentes. Hay que pedirle a Dios en nuestras oraciones ese deseo fuerte de conversión, de poderle pertenecer plenamente a Dios, de poder dominar el pecado, de poder liberarnos de esas cadenas, de esas esclavitudes, sean las que sean, ciertos hábitos, ciertas costumbres, que podamos experimentar cierta liberación del pecado y que se aumente el deseo de la conversión. Pidámosle también a Dios que nos conceda profundizar más en nuestra conciencia en el agradecimiento. Tanto amor de Dios que nos ha tenido, que nos ha enviado a su único Hijo. Tanto amor de Jesús que nos ha tenido, que ha dado su vida por nosotros. Tanta donación, tanta misericordia. No es justo que seamos ingratos. Hay que ser agradecidos. Y no solamente, gracias porque moriste por mí. No, no, en cada momento, en cada situación. Gracias por mi respirar. Gracias por la vida. Gracias porque hoy he despertado. Gracias por llegar a la noche. Gracias por el trabajo. Gracias por la familia. Gracias por mis maestros. Gracias por tantas personas que pones a mi alrededor. Gracias, puede decir, constantemente, una actitud constante de ser agradecido con Dios a través de esa conciencia que voy tomando de que todo es de Él, que todo lo recibo por Él. Y pedirle sobre todo también a Dios ese deseo interno de agradarle más, de amarlo más. Decía hace un momento, lo importante para mí y sobre todo para la palabra también, que debe guiar la autenticidad es ese deseo interno de agradarle más a Dios, de amar más a Dios, de ser más auténtico hijo suyo, de ser más auténtico discípulo de Cristo. En esta cuaresma recibimos el mismo anuncio que hizo Jesús a los apóstoles. El Hijo del Hombre va a Jerusalén, pero también esa invitación que él mismo hace a los discípulos, síganme, y el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame. Yo quiero que donde yo esté, estén también ustedes. Y Lucas va a recordarnos en un momento en el relato de la pasión, mis discípulos son aquellos que han perseverado conmigo en mis pruebas. Los que han perseverado conmigo. Vamos a morir con él, dice Felipe, cuando Jesús en el Evangelio de Juan anuncia que va a Jerusalén. Los discípulos le dicen, ¿qué vas a Jerusalén? Allá te quieren matar, no vayas. Le dice, vamos a Jerusalén. Entonces, tomando esa conciencia, Felipe dice a los demás, vamos a morir con él. Pues en esta cuaresma vamos a acompañar a Jesús, a estar con Él, a vivir estos misterios cerca de Él. Queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Les invito a que podamos también compartir estas reflexiones con otras personas que ustedes consideren que también les puede ayudar. Pero sobre todo, pues que
en nosotros haya un deseo sincero de aprovechar esta cuaresma para nuestra conversión y para nuestro seguimiento a Cristo. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.